Amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Adoremos. Aquí el Pastor Juan y como siempre me acompaña mi amiga, mi esposa. Hola mi amor, ¿cómo estás, Raquel? Muy bien, contenta de estar contigo de nuevo en nuestro programa Adoremos en Revelación Televisión. Un placer. Bueno, hoy la verdad que nos convoca, como siempre decimos, este es un programa hecho por músicos y Raquel y yo nos hemos dedicado prácticamente más de 30 años al área de la música, de la adoración a nuestro Dios. Pero el tema de hoy creo que es la esencia también de nuestro programa, que tiene que ver cómo resolvemos la pregunta de cómo nace un adorador. Inmediatamente, amor, me viene la imagen del Señor Jesús. Es que yo no podría pensar en otra persona, creo yo. No, exacto. No sé si te ha pasado, mi amor, que cuando alguien te pregunta ¿quién es tu mayor influencia como adorador? Todo el mundo habla de David. Pero yo diría el Señor Jesús. Yo también diría el Señor Jesús. Porque Él fue la ofrenda. Así es. Él se dio. Y qué bonito es pensar que Jesús fue la ofrenda, el Cordero inmolado que se dio. Y gracias a Él nosotros tenemos acceso al Padre a una salvación eterna. Así es que adorar no es cantar, adorar es renuncia, adorar es obedecer, adorar es amar, ser sacrificio vivo delante del Señor y obedecer. ¿Estás diciendo que adorar no tiene que ver con música? En teoría no, en teoría sí y no, o sea, tiene que ver con renuncia, con amar y obedecer al Señor por encima de todo. Eso es adorar, como cuando subió Abraham a lo alto del monte a ofrecer a su hijo. Sí. Y era el hijo de la promesa, después de haber estado tanto tiempo esperando la promesa del Señor de una descendencia, y el Señor le dijo, entrégame a tu hijo. Y él no lo dudó, subió, dijo, quédense aquí, nosotros subiremos al monte, adoraremos y volveremos. Qué fe eso, porque él no sabía, el volveremos está en plural. Ajá. Qué interesante pensar esto, que él tenía como una certeza de que algo sucedería, porque él lo afirmó en fe. Iremos, adoraremos y volveremos. Qué interesante, amigo, es pensar, como dice Raquel, que adoración poco tiene que ver con la música en sí, sino tiene que ver con renuncia. Si yo pudiera definir adoración, yo diría que adoración es renuncia. Y es entrega total, es entregar lo que tú más amas al Señor, obedecerle a pesar de las circunstancias que estamos pasando en este mundo, ¿no? Y que es nacer de nuevo, que es el nacimiento de un adorador, ¿no? El nacimiento de un adorador empieza en el secreto y empieza con una comunión íntima con Dios, ¿no? La otra vez mi amigo Elías, que está entre nosotros en el estudio, a quien le mando un abrazo, él me decía, mira qué interesante, es imposible la intimidad sin la soledad. Porque en algún momento es imposible, o es soledad o hay intimidad. O sea, tiene que haber, en un momento Dios te aparta. Sí. Como Dios te saca de lo público y te mete en lo privado de Él. Y yo creo que, ¿cómo nace un adorador? Nace con un encuentro personal con Dios. Yo estaba pensando, Sí. ¿Tú te acuerdas del pasaje de Isaías 6? Cuando el profeta Isaías tiene un encuentro con esa visión celestial que Dios les muestra del trono. Luego él aparecen seres celestiales, serafines, con 6 alas. Imagínate ese cuadro, ¿no? Qué tremendo. Un ser humano que hasta ese momento era un sacerdote, era una persona del templo, tenía encuentro con la ley de Moisés, tenía un encuentro con el lugar, pero no se había encontrado con Dios. De hecho, no había tenido nunca una visión de lo celestial. Y cuando él llega, ese momento donde se le aparece el cielo delante de él y un ángel vuela hacia él y le pone un carbón encendido en su labio y él dice, ¡ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos! Y él cae postrado. Yo creo que Sí. el encuentro y la revelación de Dios te lleva a adorar. Sí, es más profundo, ¿no? Sí, porque tú, imagínate Juan en la isla de Patmos, aparece lo celestial, aparece la revelación, ¿no? Sí. Él cae postrado.
las personas que habían sido saneadas por el Señor Jesús caían postrados a adorarles. La presencia. La presencia, pero la revelación de esa presencia. Porque Isaías estuvo todo el tiempo delante de la presencia en el templo, pero no se le había revelado la presencia. Claro. Yo puedo estar 35 años en ámbitos de iglesia, de reunión, y no ver... No ver que no ves. Exacto. Y como yo no veo, no me puedo postrar porque no estoy viendo. ¿Se puede adorar sin nacer de nuevo, Juan? Yo creo que no. Porque como decíamos al principio del programa, amigos queridos, la adoración es renuncia. ¿Pero por qué renuncio? Porque la palabra de Dios dice, este es el reino del revés, yo muero para vivir. Nosotros tenemos un encuentro en la cruz, nosotros venimos a morir en realidad. ¿A qué morimos nosotros? Nosotros morimos a nuestros pecados, a todo lo que la carne demanda. La concupiscencia, ¿no? De uno mismo, porque hay cosas que nosotros deseamos, y como decía Pablo, y eso quiero lo hacer lo crucificamos. bueno, pero no puedo porque la carne no me deja hacer lo bueno. Entonces, ¿cómo nace un adorador de nuevo? Exacto. Renunciando, pero hay un versículo que es súper clave también en Juan 3, del 1 al 18, que habla del encuentro de Nicodemo con Jesús. De Nicodemo, que era una persona estudiada. Claro, Nicodemo era un rabí, era un maestro de la palabra, de la Torá. Y no se le había revelado todavía, siendo un maestro, quién era Jesucristo, quién era en verdad Dios. Entonces, ¿cómo nace un adorador? Aquí hay un pasaje en Juan 3, 5 que dice así, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, aquí el Señor Jesús habla con Nicodemo un misterio de un nacimiento de un adorador. Porque cuando nosotros nacemos al Señor, también venimos a bautizarnos en el agua, que es nacer del agua, nacer de ese bautismo del agua, ¿no? Es el bautismo del Señor Jesús. Cuando estuvo a sus 30 años fue bautizado por Juan. En el río Jordán, y él fue bautizado y empezó ahí su ministerio. Entonces él decidió hacer la voluntad de su padre, obedecer a Dios. Ahí renunció a la de él. Ah, exactamente, ahí nació, porque nació del agua y del Espíritu. Hay personas que primero vienen a Jesús y tienen un nacimiento del Espíritu Santo y después se bautizan, porque ya el Espíritu Santo ha venido sobre ellos y el Señor les ha tenido un encuentro personal con ellos. Buen punto. El bautismo es una manifestación pública de algo que ha sucedido internamente. Sí. Es la manifestación visible y pública de un cambio interno, de ese nacimiento, ¿no? De ese nuevo nacimiento. Pero qué increíble esto, como decís vos, Jesús a los 33 años que inicia su ministerio una vez bautizado, es impresionante cómo él renuncia a su propia voluntad. Inclusive en el Getsemaní, él lo dijo, si yo quisiera ahora mismo, yo dispongo de miles y miles de ángeles a mi disposición. Y él desechó esa oportunidad y dijo, yo pudiera hacer que esta copa pase de mí. Pero siempre dijo que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ahora, amigos queridos, ser un verdadero adorador implica doblegar tu propia voluntad a la voluntad de Dios. Así es. O sea, no solo Jesús es Salvador, Él viene a ser también el Señor de nuestra vida. Y cuando Él es el Señor, yo ya no hago mi propia voluntad, hago la voluntad de mi Señor. Entonces, ¿cómo nace un adorador? ¿No? Nace del agua, del bautismo del agua. En el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, cuando tú ya has decidido por el Señor Jesús y decides tener ese encuentro, decidir, o sea, dejar la vida antigua, dice, todo lo viejo pasó y eres una nueva criatura. Haces el bautismo en inversión
y las cosas viejas pasaron abajo, tu anterior vida se quedó ahí abajo y naces de espíritu. Claro, ese es el simbolismo del bautismo en aguas, que en realidad sucede en nuestro corazón. Pero esto no es una voluntad de carne, esto es un nacimiento del Espíritu. Ajá. Solamente el Espíritu Santo puede traer vida a nuestra vida. ¿Qué pasa con nuestra naturaleza vieja? ¿La ayudamos? La vieja naturaleza hay que morir. Hay que morir, matarla. La crucificamos en la cruz. Sí. A esta naturaleza nueva no la pastoreamos, no somos coach de esta naturaleza, no somos amigos. No estamos para mejorarla. No. A esta naturaleza hay que crucificarla. Yo como pastor, a veces perdemos tiempo con gente que no ha nacido de nuevo. Sí. Le enseñamos los rudimentos de la iglesia y demás, la cultura y toda la idiosincrasia, y lo aprendemos de memoria sin haber nacimiento. Pero es un costo altísimo. Yo lo hablaba con mi amiga Blanca, líder de jóvenes de nuestra congregación, y ella me dice, es impresionante Sí. la gran diferencia de chicos que han tenido un encuentro personal con Dios que con los que no. Porque los que tuvieron un encuentro con Dios, tú no tienes que estar encima de ellos para que ellos vengan a las reuniones, tengan un encuentro con Dios, tengan un encuentro con la palabra de Dios, con el estudio de la Biblia. Ellos están desesperados por hacerlo. Ahora, la persona que no tiene un encuentro con Dios, tú tienes que, en algún sentido, lo que más podría hacer con ellos es entretenerlos. Motivarlos. O motivarlos. Pero el que nació de nuevo no necesita motivación. No. Porque está desesperado por la presencia de Dios. Exacto. Cuando yo tengo un encuentro personal, como dijo, ¿tú te acuerdas Juan 4:24, Juan 4:23? Cuando vas a María, ¿quién eres tú, Señor, para que yo te adore? El que habla contigo, le dice Jesús, yo soy el que soy. Entonces, cuando tú te encuentras con Él, ahí nace un adorador porque estás viendo la revelación de tu Salvador. Pero yo puedo estar en situación de reunión y no tener una revelación de a quién estoy adorando. Sí, se puede levantar las manitas. Puedo levantar las manos, puedo cantar, me puedo emocionar. Sí, emocionarte, sentir la presencia, pero si no has tenido esa conversión genuina con Él... Es que no hay nacimiento. No hay nacimiento. Yo creo que Dios no está interesado en una iglesia emocionada, sino en una iglesia transformada. Exacto. Porque yo puedo pasar al frente y llorar, sí, ¿no? Porque me puede emocionar. Pero la emoción, así como vino, se puede ir. Yo no puedo basar mi evangelio en base a mis emociones. Sino en la palabra de Dios. Sino, exacto. Necesito llevar una vida espiritual. Yo no puedo llevar una vida emocional cristiana, porque hoy tengo ganas y mañana no. En Santiago 1 dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, amigos queridos, tú quieres ser un verdadero adorador, tú tienes que nacer de nuevo. Sí. 2, tienes que tener un encuentro personal con el Señor. Jesús no solo es Salvador, Él tiene que ser el Señor. ¿Cómo yo soy un adorador? Cuando yo renuncio. Por eso cuando Jesús le decía a los discípulos, nadie que tome su cruz es digno de mí. O nadie el que quiera ganar su vida la perderá. ¿No? Estamos en el reino del revés. Yo muero para vivir. ¿Qué es lo que muere de mí? El viejo Juan, la vieja naturaleza. El orgullo, la carne, la concupiscencia, el hacer lo que yo quiero, todo sirve, todo vale, como ahora en ese mundo nos dice, todo lo ¿no? que la carne todo te demande. Pero no es así. La otra vez leí algo interesante que decía que a la carne no le interesa la eternidad, claro, porque no estará ahí. Sí. Y es interesante, a tu carne no le gusta orar, a tu carne no le gusta. Pero dice la palabra de Dios que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, es interesante esto de ser adorador. Nosotros que somos músicos durante muchos años, hemos asociado adoración con música. Y no es así. Los adoradores verdaderos son los que han crucificado su vida. Que han renunciado. Y que han renunciado a su propia voluntad para que sea la voluntad de Cristo y la palabra de Dios sea un estandarte para la vida. Así es. Y
cuando nosotros hablamos de nacer de nuevo, cómo nace un adorador, estamos hablando también del versículo de Nicodemo, como Jesús le habló a Nicodemo que tenía que ser un nacimiento de agua y del Espíritu. Y también cuando viene el nacimiento del Espíritu Santo, dice que cuando estaban todos unánimes y juntos, reunidos en Pentecostés, dice que entró como un viento, que era el viento Espíritu. recio. Exactamente, era el viento recio del Espíritu Santo. Y todos hablaron en lenguas nuevas. ¿Por qué? Porque fueron rebosados del Espíritu. Y de su boca, del interior, de los ríos de agua viva que nació del Espíritu Santo que venía sobre ellos, declaraban la manifestación de las lenguas. Me haces acordar cuando Jesús dijo, el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y interesante, hermanos queridos, cómo el Espíritu Santo viene a mi espíritu a vivificarme. ¿En qué estábamos muertos nosotros? En delitos y pecados. Sí. Es que mi espíritu, al tener un encuentro con el Espíritu Santo, somos sellados con el sello de la promesa del Espíritu Santo. Yo vengo a ser la morada de la presencia del Altísimo. O sea, Dios no me visita, Dios me habita. Amén. Yo soy la habitación de Dios. Soy un portador de esa gloria de Dios. Yo soy la habitación de Dios, el templo de Dios. Juan, quería preguntarte, entonces cuando más renunciamos a nosotros mismos, a la carne y a nuestros propios deseos, más estamos obedeciendo a la voluntad de Dios. Más vida de Él hay en mí. Ajá. ¿Cómo sería la oración correcta? Señor, menos de mí. Y más de ti. Y más de ti. Porque en adoración no pasa mucho por cuánto tú tengas de Dios, sino cuánto Él logra tener de ti. Mira, interesante. Esto lo quiero aclarar. No se trata de cuánto tú tengas de Dios, sino de cuánto Él logra conquistar de ti. Porque cuanto más autoridad yo le doy a Dios de mi vida, de todas las áreas de mi vida, Él las puede gobernar. No hay tres reinos. O gobierna Dios o gobierna mi enemigo. O sea, no hay tres reinos. Entonces, a veces la religión nos ha dicho de que aceptamos a Jesús, hacemos la oración, esa oración de fe, y ya somos salvos. No, pero el Espíritu Santo es muy caballero. Él solo va a gobernar el área que tú le entregues. ¿Me explico? Yo puedo darle el área de Dios de mi carácter, pero no de mis finanzas, no de mis sentimientos. O sea, digamos que eso también es un proceso. Es todo lo que tú entregas y es proceso. Nacer de nuevo, puedes tener un encuentro personal con Dios, que Dios te marca fuego, te acuerdas aún de la fecha, pero la transformación, nosotros vamos de gloria en gloria. Siendo transformados a la nueva criatura. Nosotros estamos siendo transformados. Exacto. Cada día estamos en ese proceso de transformación en Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Claro, porque ¿cuál es la idea del Espíritu Santo? Es formar a Cristo en mí. Que Él renunció hasta lo sumo, como tú bien has dicho antes en el Getsemaní. Y esa es la máxima expresión de la adoración, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor, por encima de mí. Y en ese proceso de quebrantamiento, de sufrimiento, porque nosotros pasamos a lo largo de nuestra vida por muchos momentos difíciles, y decidimos en esos momentos difíciles adorar en medio de la tribulación, esa adoración sube como perfume grato delante del Señor, porque mira, mi hijo está adorándome a pesar de todas las situaciones que él está pasando y él está viviendo. Entonces, esa obediencia es lo que sube como perfume grato directamente a la presencia del Señor. Sí, los adoradores no somos circunstanciales. Nosotros con Raquel tenemos un lema que es, estamos arriba, adoramos. Le alabamos. Estamos abajo, le adoramos. O sea, no podemos basar mi tiempo de devoción, de darle gloria a Dios por las circunstancias. No. Las circunstancias van y vienen, la felicidad es momentánea, el gozo es completamente continuo. Yo puedo tener continuamente gozo, pero qué impresionante es saber que Dios pueda decir que el adorador no es circunstancial. O sea, ya hemos escrito cómo un adorador nace de nuevo.
nace de nuevo a través de un encuentro personal con Dios. Somos nuevas criaturas. A través del bautismo, una decisión personal pública ante las personas de bautizarme en el agua, decir, Señor, yo me bautizo, decido seguirte, decido renunciar a la antigua criatura y abrazo la nueva en ti. Y también el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, el fuego. Sin el Espíritu Santo es imposible. Entonces así nace un adorador. Y ese proceso en Dios va siendo durante toda la vida. Cuando has tenido esas dos características del nacimiento, del nuevo nacimiento en Jesús, entonces cada día tú vas renovando tu mente en la palabra del Señor, cada día vas buscando su presencia y vamos siendo transformados. Y como decía el Señor Jesús a Nicodemo, si no nacieras del agua y del Espíritu, en cierto modo te digo que no podrás ver el reino de Dios. Ni tampoco entrar. Exactamente. Entonces así nace un adorador, decidiendo seguir a Jesús, bautizándose en el agua y recibiendo el Espíritu Santo de Dios, agua y fuego. Hay personas que lo han recibido antes a través del bautismo de fuego y después deciden ser bautizados. Cada uno tenemos una historia personal con Él. Y así es como nuestro proceso con Dios va siendo en aumento como la aurora. Y no debemos permitir que las situaciones de nuestra vida paren el fuego del amor que nosotros tenemos por Dios cada día. Hay una canción que dice, día y noche, aviva el altar del fuego del Espíritu Santo sobre tu vida. Eso es avivar ese don, ese fuego que Dios ha depositado en ti para cada día ser renovados en la mente a través de su palabra y buscar lo que Él quiere para nosotros, morir a nosotros y obedecer lo que Él quiere. Él tiene una relación personal con cada uno de nosotros cuando le buscamos y podemos en el susurro apacible poder escuchar la voz de Dios para decir, Señor, ¿qué hago ahora? Y Él te va guiando a través de su palabra, a través de lo que Él deposita en ti, en amor. Debemos continuar aferrados a esa alta pasión. Una vez el Señor me dijo, he puesto una alta pasión por ti en mí. Y yo le digo, Señor, vuélveme a poner esa alta pasión cada día. Atrápame en el primer amor. Sí, amigos queridos, esto es para los que dicen, yo necesito ser renovado. Yo oro en esta hora que el Espíritu Santo te vuelva a atrapar en el primer amor. Y porque, bueno, yo llevo 30 años sirviendo al Señor y hemos pasado con el Espíritu Santo temporadas y temporadas. Sí. Yo creo le dije una vez, a mí creo que me conocen en el cielo más por las lágrimas, por los quebrantos que por los acordes. Sí. Y es interesante cómo en cada quebrantamiento Dios va formando un corazón adorador. Y también te digo que el proceso no es algo instantáneo. En esta cultura del café instantáneo, sopa instantánea, todo instantáneo, Dios no está apurado. Nosotros sí estamos apurados. Dios no está apurado. Y siempre que hablo de transformación, yo hablo de proceso. Sí. El Juan de hace 5 años atrás no es el mismo de ahora. Hay una frase que tú dices muy bien, cariño, que por los años que hayamos vivido en el Evangelio, nunca va a sustituir nuestra dependencia de Jesús. Exacto, exacto. De su presencia. Claro, yo creo que todos los años que yo he llevado en Dios, toda esa experiencia, por así decirlo, mi experiencia en Dios, nunca va a reemplazar la dependencia del Espíritu Santo. Recetas ante que Dios me dio victoria no sirven para el ahora. Exacto. Yo necesito ir a la fuente, necesito ir al consejo de Dios. A lo fresco, a lo bueno. Y Dios también necesita lo fresco de mi corazón. Sí. Entonces, amigos queridos, este es un programa muy bonito porque es la esencia de este programa. ¿Cómo nace un adorador? Sí. Nace con morir a uno mismo, que Él viva a través de nosotros. Por ejemplo, tener un encuentro con Él. A mí me pasa en mi trabajo. Yo soy de la hostelería, soy camarero en un restaurante. Nuestra directora Nelly puede dar cuenta de eso. Nuestros compañeros, amor, ellos nos leen Biblia. Claro, nos leen a nosotros. Y tenemos que ser... ¿Ven cómo yo reacciono frente a miles de situaciones que se nos dan en nuestro trabajo? Y ustedes también, amigos queridos, en sus trabajos.
su entorno no lee Biblia, lee cristianos. Y nosotros debemos, que ellos tienen que ver a Jesús. Sí. Y yo tengo la responsabilidad todos los días que me levanto, ser distinto. No mejor, pero sí ser distinto. El nacer de nuevo, ser un cristiano, el seguir adorando al Señor a pesar de las dificultades, el seguir batallando cada día, el hacer la voluntad de Dios no es fácil. Yo creo que el ser cristiano es para valientes, el ser un adorador en medio de la dificultad y adorar, porque no significa que siempre vas a tener ganas de cantar todos los días, pero sí significa que cuando tú en medio de la tormenta dices, Señor, yo te voy a adorar a pesar de la situación que estoy viviendo, el Señor viene porque sabes que estás renunciando a ti mismo y estás pasando de esa situación y estás dejando tu confianza en Él. Qué bonito. Y eso me lleva, y ya terminando nuestro programa, en esto que es adoremos, hablando de cómo nace un adorador. Interesante tema porque resuelve muchas preguntas que nos hacemos. Sí. Hay muchas personas que no saben cómo pueden nacer a adorar, porque hay personas que vienen a la iglesia, están cantando, levantan sus manos, pero no han tenido un nacimiento de agua y un nacimiento del Espíritu. Entonces, es bueno aclarar esto para que entiendan cómo nace un adorador y se va formando a través de estos procesos en Dios. La clave de lo que hemos hablado muy bien, ¿no?, de la historia de Jesús con Nicodemo, que no por mucha teoría, por mucha Biblia que tú te sepas, si no has tenido un encuentro personal de agua y del Espíritu, no puedes saber lo que es nacer de nuevo. Nosotros queremos explicarte a través de Revelación Televisión, de Adoremos, cómo es nacer de nuevo, para que tú puedas adorar a Jesús en espíritu y en verdad. Qué interesante, porque Dios está buscando esos adoradores. Y interesante en Juan 4:23 que Dios busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Fíjense, hermanos queridos, amigos, que Dios nos busca adoración. Ahora mismo hay ángeles, ancianos postrados delante de Él, arrojando corona. En sí, si Dios quisiera adoración, tiene miles y miles de ángeles haciéndolo. Dios busca no el hacer, Dios busca el ser. Y Dios busca un adorador. ¿Serás tú ese adorador que hace que Dios diga, Él es mi Hijo amado, el cual yo tengo complacencia? Y qué bonito sea que tú seas uno de esos adoradores que han muerto a tu propia vida para que Cristo viva a través de ti. Y yo creo que ese es el desafío de los hijos de Dios, que tú seas un verdadero adorador. Y si hoy este programa te ha servido, te invitamos que nos escribas. Te mandamos un abrazo y Dios te bendiga muchísimo. Dios te bendiga.